están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya no vivo yo. Y como ven, estamos con un invitado. Pero primero voy a dejar que mi compañera Anne se salude. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, como decía Cele, a un próximo episodio. De este lado, por video esta vez. Así que espero que lo puedas disfrutar, espero que puedas escuchar el mensaje que tiene hoy Dios para tu vida. Y como decía Cele, tenemos un invitado muy especial. Como verán, miren todos estos equipos que nos han prestado para poder grabar en esta tarde, así que le damos gracias a Manolo por eso. Él ha armado todo esto, todo este estudio para que podamos grabar. ¿Qué te parece si dejamos que él se presente, sí, que pueda hablar un poco sobre él para que la gente que está del otro lado lo pueda conocer mejor? Detrás de la producción, primero, bueno, mi nombre es Manuel, pero todos me conocen por Manolo. Es una larga historia del apodo porque justamente muy pocas personas me conocen por Manuel. Incluso tengo una anécdota de mi nombre. Me costó mucho salir de la secundaria, era un poco duro de cabeza. Pero el día que me recibí, justamente un preceptor en el título iba a poner Manolo. Y si no fuera por mi mamá, que estaba en ese momento despierta y dijo, no, preceptor, él se llama Manuel, encima que me iban a arruinar la carrera. Pero bueno, todos me conocen por Manolo. Soy músico y bueno, primeramente les agradezco a ustedes por invitarme al programa. Tenía ganas de hacer algo así y surgió esta oportunidad que ustedes me dieron y bueno, quería invitarlas también al pequeño estudio que estoy armando y bueno, espero que también sea una linda experiencia para ustedes como lo va a ser para mí. Así es, gracias igual también Manolo por haber aceptado la invitación y él tiene mucha más experiencia que hacerse Modesto. Ahora viste que yo le decía que él no iba a presentar, pero es hacer Modesto, pero él tiene mucha más experiencia, así que Manu, presenta también lo tuyo. Musicoterapia. Estoy haciendo pequeños podcasts en redes sociales. Con mi programa se llama Musicoterapia. Me encuentran en Instagram, YouTube, en Facebook. Y justamente cuando inició Musicoterapia vino como ese nombre a mi cabeza sin saber que justamente es una carrera terciaria. Yo no lo sabía hasta el momento en el que comencé a buscar ideas de lo que quería hacer referentemente a la música, que es lo que me gusta, y resultó que era una carrera terciaria llamada Musicoterapia, que se trata a muchas personas a través de la música. Y como buen músico sé que la música realmente sana a personas. La música, la buena música, como digo en mi programa, rescata muchas veces personas que se encuentran en depresión y quería hacer algo así, quería hacer justamente basado en mi experiencia, quería hacer un programa que tuviera buena música con buenos valores y justamente enfocado a ese público que realmente necesita escuchar algo diferente. Eso es lo que estoy haciendo a través de redes sociales en mi programa. Así es. Y se los recomendamos porque están muy buenos los episodios. Todos los lunes. Sí, estoy tratando de largarlo uno por semana. Por ahí no concuerdo los días. Según las canciones que van surgiendo y las ideas que vamos llevando adelante. Bueno, ahora sí. Hoy queremos hablarles quizás de algo que hoy en día se escucha mucho. Si bien hace unos días atrás escuchaba algo que decía como que estaba de moda y lamentablemente a mí no me gusta que se diga así, pero el tema de la ansiedad, hoy yo sé que hay muchas personas que están pasando por eso y yo también pensaba, no es que hoy en día haya muchas personas, sino que capaz que hoy se animan más a contar sobre eso, a contar que están pasando por ataques de ansiedad o ataques de pánico. Y cuando armamos esto con Ani, para mí esto es un episodio muy especial, porque a mí me gusta mucho, yo lo decía en uno de los episodios anteriores, que se hable de estas cosas porque a veces se hacen como temas tabúes, como que son raros de hablar o pensamos que no se pueden hablar, pero está bueno porque podemos ser de bendición con nuestra experiencia para alguien más. Así que Manolo, te dejamos a vos. Bien, como les decía al principio, fue el inicio de mi programa fue justamente por esto.
por ahí, como dice Cele, hay cosas que gente que está atravesando esta dificultad no se anima a contarlo, y muchas veces también, como me pasó a mí, no sabemos el nombre específico de este problema. A mí tampoco me gusta nombrarlo de esa manera, porque comprendí que más allá del nombre que le pueda poner la sociedad, como ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, sé que es un tema más profundo en lo espiritual. Sé que el problema del ser humano está dentro del ser humano, que es esa tristeza, esa angustia que está en el alma del ser humano, que es lo que necesita ser sanado, porque las cosas que nos vamos guardando van lastimando nuestra alma, nuestro espíritu, y llega un punto en el que no lo podemos detener. Llega un punto en que necesitamos decirlo, contárselo a alguien, pero lo difícil de este problema es que esa ansiedad, esa depresión nos encierra y no nos permite poder contarlo a otras personas. Eso es yo creo que es lo más fuerte de esta situación que puede vivir uno. A mí me tocó vivir una experiencia realmente difícil. Comenzó, si no me equivoco, por el 2019, antes de la pandemia, ya comencé a tener este tipo de problemas de depresión. Son pensamientos justamente que vienen a la cabeza. Lo que es ansiedad son miedos extremos, son situaciones que se nos salen de las manos y no sabemos cómo controlarlas. Pensamientos suicidas, pensamientos depresivos, malos pensamientos, pero es uno tras otro y nos va encerrando. Eso es lo que provoca la ansiedad. También puede ser justamente lo que decíamos, ataques de pánico. Yo no lo supe hasta que alguien dijo, bueno, esto se llama así. Pero una de las maneras en las que yo pude combatir con esto fue a través de la música. De que tengo memoria, a mí siempre me gustó la música, no practicaba, no tocaba música, hasta los 12 años más o menos, que llegué a una nueva ciudad, donde comencé a tocar un instrumento y comencé en la música. Pero nunca creí que eso era lo que a mí me iba a rescatar de la depresión. Formé una familia, tengo una hija, una pequeña que viene en camino, y a lo que más me dolía a mí era que yo no, a través de esa dificultad, de esa depresión que yo tenía, de esos ataques que me daban, de miedo, de terror, de lastimarme a mí mismo y lastimarlas a ellas, que era lo que más me dolía a mí, porque eso es lo que provoca estos ataques de ansiedad, de causarles dolor a mis seres queridos. Lo que yo más temía era eso, que eso me estaba alejando de mi familia, me estaba separando de mi hija que amaba, que amo, y de mi esposa. Pero bueno, gracias a la música y gracias a mi esposa, que fue la que cada vez que me veía mal me acercaba a mi guitarra y me decía, bueno, cantemos, y comenzábamos a cantar una canción, y realmente eso traía alivio a mi vida. Y poco a poco, con la ayuda de Dios, fui saliendo de la depresión, fui comprendiendo y entendiendo que Dios nos dio a través del Evangelio, a través de la Biblia, nos dio armas para combatir la depresión, y gracias a Él pude salir de eso. Y bueno, hoy puedo contarlo, puedo charlarlo sin que me pese, sin que me duela, y sin miedos. Ya la ansiedad, ya la tristeza, la depresión se fueron, y puedo ayudar a otras personas a través de lo que comencé a hacer en los programas de musicoterapia. Si bien yo entiendo a Manolo, porque yo también pasé por la misma situación, hay algo tan hermoso que yo también aprendí de esto, y es que a veces, estando en esos momentos a mí me pasó lo mismo, de que yo tenía, me llenaba de miedo, que taquicardia, que un montón de cosas, y yo no sabía lo que era, y lo supe mucho tiempo después. Pero hay algo que a mí me pasaba, que era algo hermoso, y es que yo estando ahí, estaba en mi pieza, yo tirada en el piso, sintiendo que literalmente me moría.
yo ponía una alabanza, que también lo mismo, si bien yo no soy música ni nada, pero yo tenía unas 5 alabanzas que ponía en esos momentos y me llenaba de paz. Y era como algo loco decir, estar como en un ataque de ansiedad y a la vez sentir paz. Pero eso lo provoca solamente Dios en nosotros cuando uno comienza a conectarse con Él. Porque el problema que tiene el ser humano y el problema que surge en la sociedad hoy en día es que el ser humano se ha desconectado de Dios. O sea, lo espiritual lo han dejado de lado y por eso sucede lo que sucede. Tomamos malas decisiones y culpamos a Dios. Hay guerras y culpamos a Dios, hay hambre, hay enfermedades y culpamos a Dios, pero porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Cuando Él en la Biblia, que yo siempre digo no es un simple libro, no es un libro de fantasía, sino que es un manual para cualquier persona, tanto para el creyente como para el que no. Si se detuviera a leer un momento la Biblia, se diera cuenta que es un manual totalmente que nos va a enseñar el camino hacia la felicidad, el camino hacia la paz, y cada enseñanza que Jesús dejó nos ayudaba a eso, justamente a que Él era el camino hacia la verdad absoluta, que es lo que supuestamente el mundo dice que no existe, que la verdad absoluta no existe. Cuando uno si lee la Biblia se da cuenta que la única verdad siempre va a ser Jesús, y Él nos marcó ese camino de cómo debemos transitarlo, cómo debemos dirigirnos hacia los demás y qué es lo que recibimos y cumplimos eso que Él nos enseña. Así es. Mientras los chicos hablaban, recordaba también una palabra que fue palabra de la persona más influyente de este mundo, que fue Jesús, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podemos entender en este versículo que en medio de la aflicción Dios está, Dios ya ha vencido. Entonces nuestra pelea ya la tenemos ganada, pero sí es necesario a veces pasar estas situaciones, porque vamos a ir a un nivel mayor, nos van a enseñar nuevas cosas y también nos van a acercar más a Dios. Mientras ellos hablaban, quizás antes de arrancar, yo les decía a los chicos, este tema a mí, yo mucho no lo entiendo porque no lo he pasado, no lo he vivido. Me informé un poco, pero recordaba una situación en mi vida que no fue hace mucho. Hasta hace unos meses por las noches no podía dormir porque tenía miedo. Hubo una situación que pasó en mi hogar, que desde que pasó esa situación entró el miedo en mi vida, un miedo en el cual no me dejaba dormir. Mi esposo quizás iba a trabajar y yo no dormía durante toda la noche porque en mi mente, en mi cabeza, en mis pensamientos estaba el hecho de que me iban a entrar a robar o que me iban a entrar y que me iban a matar. Esos pensamientos que solo el que los pasó lo puede entender. Era un temor que entraba en mi vida y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo predico de un Dios todopoderoso? ¿Cómo voy a sentir esto? Y me juzgaba a mí misma. Y no lo hablaba por vergüenza, justamente porque me daba vergüenza de que alguien sepa de esta situación. Y recuerdo que hablé justamente con Gise, la esposa de Manolo, hablé con ella y lo pude declarar. Y del momento que yo lo hablé, es como que algo salió en mí. Y Gise dijo, bueno, vamos a ayudar a orarte con las chicas, me acuerdo. Y yo sé que ellas estuvieron orando por mí, pero recuerdo que desde ese día que yo lo hablé con Gise, nunca más tuve miedo. O sea, desde que salió de mi boca y pedí ayuda, por así decirlo, nunca más tuve miedo. Puedo decir que duermo tranquila durante las noches, que duermo bien, que también he entendido de las armas que Dios me ha entregado. Hay armas espirituales, está la armadura de Dios, que Dios nos ha entregado para defendernos en lo que entorna este mundo espiritual. Y hoy puedo dormir bien, hoy puedo dormir tranquila, hoy puedo dormir en paz. Y también es bueno que si estamos pasando por esta situación buscar ayuda, saber que hay gente cercana que va a estar orando por nosotros o que nos va a tener esa palabra correcta para darnos en el momento correcto y exacto. Pensaba yo también mientras hablaban los chicos que a veces estas cosas son como peligrosas porque no te das cuenta que están pasando. Por ejemplo, la depresión. No te das cuenta que estás en la depresión, es que vos sentís, ay, me siento así. No, es como empieza a pasar el tiempo y te sentís de tal y tal manera
y nunca te llegas a dar cuenta porque es algo que entró y vos te dejas llevar por esos sentimientos, porque a mí me pasó, fueron 2 veces y a mí me decía otra persona que yo estaba en esa situación y yo como que me quedaba ahí y claro, yo después decía, por eso me sentía así, así, así. Y a veces no nos damos cuenta de esas cosas como vos decías, y creo que para mí lo más importante ha sido mi comunión con Dios. Yo he podido salir de esas cosas porque por mi comunión con Dios, y escuchaba a Ani también y todas esas cosas que yo pasé, esos momentos horribles, yo le decía cuando veníamos para acá a ella que fueron cosas que a mí me ayudaron a conocer a Dios en otras dimensiones, conocer cosas que no conocía. Me ayudó a conocer la paz sobrenatural que habla la palabra. Estando ahí en esos momentos de mucho dolor, yo podía sentir paz y yo decía, esta es la paz de la que Dios habla. Yo crecí en un hogar cristiano, pero en mi juventud tomé malas decisiones y iba a la iglesia por costumbre, iba a la iglesia por cumplir con mis viejos, pero no había tenido yo un encuentro con Dios. Eso fue justamente lo que comenzó después de que me sucedió esto. Dios comenzó a tratar con mi vida, que yo pudiera conocerlo a Él. Y a través de yo sabía que predicábamos a un Dios de poder, sabía lo que Dios había hecho con muchas personas, pero es muy diferente saberlo a experimentarlo. Es muy diferente decir que Dios hizo algo con otra persona a decir que Dios hizo algo con tu vida. Y el testimonio de uno es lo que va a hablar más fuerte de Dios. Lo que Dios hizo con mi vida es lo que va a impactar la vida de otras personas. Por eso digo, yo nací en un hogar cristiano, pero fue hasta ese momento que yo tuve un verdadero encuentro con Él y comencé a conocerlo, como vos decías, comenzaste a conocerlo un poco más allá de lo que había sido escucharlo en la iglesia, y eso fue lo que fue trayendo el cambio a mi vida. Pensaba en Job, yo. Hay una palabra que él dijo que de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Porque yo creo que en ese momento era como que Job sabía un montón de cosas de Dios. Y él hablaba de Dios, yo me imagino, de una manera poderosa, y le hablaba a los demás. Pero él, como que después de todo ese proceso que él vivió, se dio cuenta que realmente no conocía a Dios. Era un conocimiento solamente. Y después de todo ese proceso él pudo conocer. Yo siento que en este caso es así, es como... antes del proceso son como conocimiento, como vos decías, son cosas que escuchamos en la palabra, en las predicaciones, pero es distinto cuando pasaste por el proceso y decís pude experimentar todo lo que me predicaban, todo lo que hablaban. Y yo creo que Job justamente él dijo esa frase porque si bien él conocía a Dios por lo que le decían sus padres, porque era un mandato de irle contando a los hijos todo lo que Dios había hecho con su pueblo, pero fue hasta que Dios mostró realmente la grandeza de lo que él, la esencia de lo que él era, cuando se revela delante de Job, ahí fue cuando Job dijo eso de realmente ahora te conozco bien, o sea, yo sabía de ti, había escuchado de ti, era un hombre justo, adoraba a Dios. Dice la Biblia que él incluso se levantaba en las mañanas y levantaba un altar de adoración a Dios y pedía perdón por si sus hijos habían cometido algún error, algún pecado. O sea, él velaba por la vida de su familia y era como el sacerdote del hogar y se presentaba delante de Dios pidiendo perdón por lo que quizás sus hijos hayan cometido. Y lo hacía con temor, pero hasta que Dios muestra su grandeza realmente, ahí Job lo conoce en profundidad a Dios. Y cuando Dios se dejó ver por todo lo que le muestra a Job, es como que la vida de Job fue en aumento y fue realmente bendecido. Así es. Y qué importante es tener a Dios de nuestro lado. Porque sabemos que el proceso, la situación que estemos pasando, no va a ser en vano, sino que tiene un propósito. También la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. O sea, en medio de la situación y del problema, Dios tiene un propósito. Vamos a tener quizás madurez, experiencias, como decía Manolo, las experiencias que a uno le toca pasar
hablan más fuerte, o sea, uno puede aconsejar también a otra persona que lo está pasando. Así que, como siempre lo decimos en todos los episodios, pero lo volvemos a repetir porque es importante que si quizás es el primer episodio podcast que estás escuchando y no conoces a Jesús, que lo puedas conocer, que puedas hablar con Él. Como un amigo, como le hablas a algún amigo, así, que puedas hablar con Él y contarle tu situación. Que aún Él tiene los brazos abiertos para escucharte, para consolarte, para darte una palabra de aliento. Y todas las respuestas están en su palabra, que es la Biblia. Así que, Manolo, ¿qué consejo le dejarías a personas que están pasando por la misma situación que quizás vos pasaste en algún momento? Bien, antes de dar un consejo, quisiera recordar una de las palabras de Jesús. En un momento de su vida fue criticado muy fuerte porque una mujer se acerca a él, y uno de los que estaba sentado en la mesa con Jesús no se lo dijo en palabras, sino que lo pensó y dijo: si este fuera el Hijo de Dios, él sabría quién es esa mujer. Sin embargo, Jesús responde aún esos pensamientos y le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y como les decía, es una respuesta muy lógica, o sea, es algo que todos lo sabemos, pero a la vez era una respuesta tan profunda, y eso me daba a entender que Jesús le decía a esa persona: yo vine por la persona que se encontraba en depresión, yo vine al hijo que se rebeló contra sus padres y se fue de casa, yo vine a un amigo que estaba en apuros, yo vine a personas desahuciadas por la ciencia médica, yo vine a personas que erraron el rumbo de su vida y hoy están sufriendo. Jesús le decía: yo vine a ese tipo de personas, y es lo que yo te puedo decir. Jesús vino por las causas perdidas que éramos nosotros. Jesús trajo un reino de amor a la tierra, y fue lo que él predicó, fue a lo que él apuntó, que las personas que necesitaran ser sanadas a través del amor, él lo podía hacer. Yo creo que eso es lo que más fuerte puede hablar de nuestras experiencias, que el amor de Cristo nos alcanzó y nos sacó de la situación en la que estábamos, de la depresión, del dolor, del barro en el que nos habíamos encajado. El amor de Cristo nos rescató de ahí y nos dio una nueva vida. Así que eso quisiera acotar como consejo, como experiencia para las personas que nos escuchan. Bueno, gracias por habernos acompañado. Espero... No, de vuelta, corten esa parte. Luego viene. No, vamos a poner igual. Gracias por haber estado y escuchado este podcast. Espero que te hayas quedado hasta el final. Espero que todo lo que se haya hablado haya sido de bendición para tu vida. Y recuerden que al final siempre dejamos los números de teléfono, nuestras redes sociales, por si alguno necesita oración o si necesitan charlar con alguien, necesitan ser aconsejados. Hay personas detrás que lo pueden hacer por tu vida. Así que no dudes en escribirnos, en llamarnos. Cual sea la situación que estás pasando, te podemos ayudar. Sabemos que, como siempre lo decimos, Jesús tiene la solución para todos tus problemas. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Dije nos vemos. Cuando llegaste tú se fue el temor.